Hola a todos ustedes, es un gusto enorme saludarles en una edición más de esto que ustedes ya conocen, Sin Pelos en la Lengua, con la presencia del rabino Abraham Tobal, rabino principal de la comunidad Monte Sinaí en la Ciudad de México. Jajam, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Ok, ahora sí, como lo prometimos, aquí estamos para cumplirlo. Para cumplirlo, con el tema. Vamos a continuar con el tema. Voy a entrar un poquito en contexto. El tema que estábamos viendo es el tema de mitos y supersticiones. Llevamos 3 ediciones ya, pero por la demanda de las peticiones de la gente que tienen todavía muchísimas preguntas más sobre supersticiones, estamos dispuestos a hacer una cuarta y no sé si a lo mejor una quinta. Bueno, vamos a tratar de responder a todas las preguntas. Si no acabamos con la cuarta, nos seguimos con la quinta. Nos seguiremos entonces. Jajam, la verdad que yo tengo aquí escritas varias supersticiones que la gente tiene o actitudes que la gente tiene. Sí, pero antes de continuar, quiero hacer una aclaración para que la información sea precisa, exacta y no haya confusiones. Dígame. En la segunda parte, Sí. que se habló sobre el tema de Rosh Hashanah, de el orden, el seder que hacemos, lo que de comemos, los alimentos, salió la pregunta de Betabel, si claro. se puede, ¿no? Salió la pregunta también de si se podía comer nuez en Rosh Hashanah, que se conoce que no. Y recuerdo perfecto. Sí. Estamos hablando de la cuestión de enfoque, ¿no? Y ahí hablamos el argumento que se dice que nuez suma La palabra pecado. Como pecado 17, y que dije, bueno, si uno lo enfoca pensando que suma bueno, Tov también. Porque también suma eso. 7, sí. Pero hay otro detalle, como no estoy hablando del tema, no lo mencioné, pero quiero aclararlo para que queden las cosas sin errores. Hay otro argumento que está también en las fuentes, que dice, en Rosh Hashanah, como es un día muy especial, que hay que concentrarse en el rezo y tocar el shofar, de no comer nuez porque provoca, dice unos términos como cierta pesadez y irritación pues en la garganta, que es, entonces que ahí se argumenta de no comerlo por esa razón, que eso es independiente. Pues sería como un consejo, vamos, de sí, no comerlo. Bueno, realmente lo dice así, como que no se debe para cuidarse. Pero bueno, eso es un poco también relativo. Si una persona toma lo sec claro. y depende de su estómago y no le hace, problema. Pero está esa recomendación que es independiente. Al tema de mitos y supersticiones. Sí, al simbolismo, exactamente. Que ese es otro argumento, pero está escrito en la halajá también, hay que tomarlo en cuenta. Y curiosamente, vi un libro actual, un rabino, que él hace una investigación, dice que en los tiempos de antes la nuez se usaba mucho como un elemento para jugar, de juego. Okay. Y después empezó a apostar. ¿Como canicas o qué? Sí, como diferentes así, y después empezó a apostar con la nuez. Y entonces, los romanos lo prohibieron un tiempo también porque estaba perjudicando a la gente, y también mucha gente judía que lo empezó a usar. Entonces él argumenta que podría ser que se le dijo ese término, decir que suma como pecado para que como una forma también de que no tenga ese simbolismo como se usaba de algo como algo negativo. Algo pecaminoso con eso. Sí. Que se no nada más por el valor numérico, porque como dije, el valor numérico no es cualquier cosa. Sino a lo mejor por la esencia para los que se usaba la nuez, para alejar eso. Ok, es una opinión, lo comento nada más porque lo vi escrito, nada más para aclarar, pero aclarando que yo hablé de esos simbolismos y cuestión de enfoque. Entonces, sí está escrito, como lo dije, el Ben Ish Chai y también otros libros que le traen que suma pecado, pero como dije que eso no es forzoso. Comer nuez, podría comer pensando en la parte positiva. En la parte que suma bueno, puede hacerlo, pero es decir, se mantiene en su postura. Sí, nada más que está también, para aclarar, que está otro argumento que lo traen las fuentes halájicas también, de que cuidarse para poder rezar bien al otro día, cuidarse que también... Es decir, que el que no quiera comerlo y quiera evitar la nuez es respetable también. Sí, por ese argumento. Vale, ok, perfecto. Después de esa aclaración continuamos. Ahora sí, continuamos. La información empezamos, completa. ¿no? Con nuestra cuarta edición de Mitos y Supersticiones. Algo que las familias tienen muy arraigadas en sus costumbres y hábitos diarios, y yo crecí con eso, que no se puede cortar el pelo de noche, y las uñas menos. Y ambas, para nada. De noche, uñas y pelo, de ninguna manera. Ok. Bueno, eso es una fuente, de hecho, cabalística, que hay diferentes opiniones. Hay quien dice que no se debe,
y dicen incluso el nombre del Ari, del gran cabalista, pero en la práctica, la conclusión, incluso se comenta en los libros de Hama de Yosef que él mismo se lo cortaba en la noche, Okay. sí, alajá 100% que se puede, tanto el pelo como las uñas. ¿Y ambas también? Pelo y uñas, sí, ambas uñas la también. misma noche. Sí, aunque hay quien argumenta que no, pero la mayoría de los comentaristas y bosquim dijeron que incluso en la interpretación del Ari, que la conclusión es que sí. Okay. Y así se hace, así en el mundo. Es decir, no es un invento. No es un invento. No viene está una sustentado, superstición. pero al final en la Sí. práctica no se hace. Sí. ¿De dónde se origina? ¿De dónde sale? Porque, bueno, te voy a el tema? explicar muy superficialmente, Ok. porque son Sí, temas, cuando son temas de Kabbalah hay que entender el contexto y la profundidad, porque si no. Pero bueno, algo así como cortar uñas y pelo es cierta impureza cuando lo cortas. ¿Por qué? Porque cuando estaba conectado al cuerpo tenía vida. Claro. Al cortarlo... La prueba es que crecen. Exactamente, Mientras crecen. están conectados, van creciendo. Entonces, todo lo que tiene menos vida se considera como un tipo de impureza. Y en la noche, que es la justicia y predomina más la impureza, es esa fuerza como... Y por eso hace uno Netilat Yadayim en la mañana, porque pasa la noche Pasa impura. la noche, pero ahí es porque un desprendimiento parcial. Ok, pues sí, hay impureza también, pero aquí es porque es de noche y no de día. De noche predomina más la justicia, impureza. Entonces, no importa, como juntar impurezas, vamos a decir, sí, es como algo mucha así. impureza Sí, junta. Pero de ahí se origina más o sí, menos. Sí. Pero en la práctica, No hay ningún problema. No hay ningún problema y se puede. Claro, pero es decir, no, como dije, no viene de una superstición, una mala información, viene de algo pero que no necesitamos cuidar. Si alguien tiene una boda el sábado en la noche, puede rasurarse te digo que lo tranquilamente trae en el libro para de ir. Yosef que él mismo se cortaba las uñas en la noche. No tenemos problema. Y la conclusión, sí. Jajam, una que particularmente, digo, a lo mejor es mi culpa, se me ha pasado preguntar y donde voy en la calle la gente me dice, pero ¿cómo no has preguntado esa todavía? Es la más práctica, la más famosa y en donde a lo mejor más discusiones hay, porque unos sí y unos no. El tema de pasar la sal en la mesa, es decir, pasarla de mano en mano. Unos sí la pasan, unos no la pasan y los que no la pasan es de verdad algo muy estricto, es de cuidado. Sí. Creo que es de las medulares en tema de mitos y eso más bien superstición. cuando yo quiero tener ¿No? un ejemplo del concepto de superstición, Es la sal. lo traigo con la sal. No sé si lo dije en la primera, no me acuerdo. No hemos hablado de la sal. ¿No? Ok, porque es el ejemplo más típico cuando se habla de superstición. Obviamente que es una superstición y entra en la definición por excelencia de lo que expliqué en la primera serie de este tema, que dije que es como idolatría el creer en supersticiones. Porque le das poder a algo. Exactamente, porque si yo creo de verdad que porque me pasaron la sal en la mano, Es de mala suerte. me trajeron mala suerte, entonces le estoy compartiendo el poder de Dios con la sal. La sal no puede tener mala suerte. Es como idolatrar. Sí es absolutamente superstición. Ahí es sí algo no que tiene no tiene ningún origen fundamento. alguno en la Torah. No. De hecho, para nosotros al contrario. ¿Pero de dónde sale? ¿De dónde sale? De hecho, bueno, se dice que antes por la el sal, salario. Exactamente, de salario, que antes se intercambiaba, se pagaba con sal. Entonces se les caía y entonces no tiene veraja. Exactamente, como que vas a necesitar, digo, pero no, seguro que no es una fuente religiosa, de hecho al revés. Para nosotros la sal es algo, un simbolismo positivo. Está escrito Alcohol korbanejat akrim melach. En todas las ofrendas, sacrificios que hacían en el templo se va a poner sal. Nosotros en Shabbat, o cuando decimos el amotzi, ¿qué hacemos? Lo ponemos sobre la sal. ¿Por qué? Ahí tiene un mensaje también filosófico. ¿Y por qué los sacrificios? ¿Por qué el amotzi con la sal? Y es algo interesante porque lo hacemos cada Shabbat y a lo mejor mucha gente no sabe por qué remoja el pan en sal. Exactamente, lo estamos tomando como algo positivo la sal. ¿Por qué? Porque lo dije también en una de estas sesiones o de esta serie respecto a la gente cuando construye algo y que pone en los cimientos que echan ahí harina, sal, azúcar. Muchos ingredientes, hacen un pastel ahí abajo. Sí, un pastel, sí. Pero justamente ahí expliqué que la sal, por ser un conservador natural, por ser que no se echa a perder, simboliza la perpetuidad, la eternidad, lo que no se echa a perder. ¿Y qué es lo eterno? Lo espiritual. Lo material, tú comes un pan. Es pasajero. Lo consumes
después lo desechas Termina. y ahí termina. Sin embargo, dices una bendición y es algo que perdura. Estás comiendo para tener buena salud, para cumplir tu misión, le estás dando a eso mismo, al pan, perpetuidad, como una eternidad. visión espiritual que se convierte en lo espiritual. El sacrificio era algo físico, pero la reflexión que se hacía era de corregir un error de algo espiritual. Entonces, ahí podría ser por ahí que en todos los sacrificios se pone sal, recordando la parte espiritual. Increíble. Estás comiendo el pan, que es material, pero lo entras en sal, que eso tiene un enfoque espiritual que perpetúa. Entonces, al revés, para nosotros la sal simboliza algo, positivo. No puede ser entonces portadora de mala suerte. Portadora de mala suerte, que nada puede ser portador porque Dios es el que decide. Aparte de eso, ¿no? Sí, pero vamos a decir que sí, sería irónico que justo la sal sería portador de mala suerte. Ese clásico ejemplo. Si usted le dan la sal en la mesa de Shabbat, la agarra con la mano, seguro. Y si ve a alguien que no lo reprocha, le indico o lo deja. Porque, no, sí le indico. Ahí sí hay que reprochar. Ahí sí, porque el no hacerlo sí implica algo negativo. Sí implica algo negativo, es tener creencias de fuerzas que no existen. Entiendo, es como idolatrar, perfecto. Ahí sí literalmente. Entiendo perfecto. Gracias por el tema de la sal, así que todos a pasar la sal de mano en mano, ya dejémonos de esas cosas. El tema del número 13, y eso no es algo nada más del judaísmo, es algo que a lo mejor mundialmente, universalmente ya está adoptado, que el 13 es de mala suerte. No, de hecho no es del judaísmo, es universal. Es universal algo, y ¿no? Pero lo adoptan. Los Yehudí, muchos creen en ese número 13 que es mala suerte, y es martes 13, viernes 13, hay hoteles que se saltan el número 13. Sí, lo vi, y aviones que no tiene la fila 13. La fila 13, ¿no? No tiene la fila 13. Pero es increíble porque al final es la fila 13 y es el piso 13, nada más que no le ponen el número. No le ponen, y lo brincan y ponen un 14, que realmente debería ser el 13, 12, 14. ¿Qué nos puede decir del 13? También, porque en la Torah existe la numerología. Eso es literalmente transgredir un precepto de la Torah. Así de fuerte. Literal. Así de fuerte. Así de fuerte. El Maimónides lo enumera como una transgresión de los 613 preceptos, y en el tratado, en el Maimónides Mishneh Torah, tratado de Avodah Zarah, capítulo, no me acuerdo si es 4, Alajá 11, si mal no recuerdo, define directamente, literal, dice, ¿qué es lote onenu? La Torah dice lote nahashu velote onenu. ¿Qué es? La palabra lote onenu viene de oná, de tiempo. ¿Qué significa? Y describe como el que dice, por decir, no dice el día martes 13, pero dice que él dice tal día, tal fecha. Es de mala suerte, que es porque martes 13 está violando y transgrediendo la prohibición de la Torah que dice explícitamente lote onenu. No digan oná. Y que es de la Torah. Que es de la Torah. Directo de la Torah, no de los él lo explica literalmente, es la transgresión de esa prohibición, literal. Increíble. Entonces, obviamente, brincar un piso, eso decir, no hay que tener prohibido. Es prohibido, no nada más que, decir, bueno, no tiene fundamento, decir, eso es transgredir una prohibición de la Torah. ¿Dónde estará el origen que el 13 es de mala suerte? ¿Quién sabe? ¿No? Alguien lo inventó, que el mundo se lo cree, pero en la Torah no tenemos... En la Torah no, sí tenemos. Sí tenemos, pero en contra. Claro. Tenemos que decir, no tenemos fundamento alguno. No pongas, no digas, justamente, dice, no digas que tal día, tal número es de mala suerte. Claro. Es exactamente... Si existiría algo en la Torah existe numerología y diría algo malo sobre el número 13, ¿me explico? Sí. Y pero no lo hay. Aunque tengan unos simbolismos más, porque sí existe la numerología, el 9 que representa la verdad, el 7 es un número, el 3, etc. Pero cada igual, aunque tenga algo y decir esto es más positivo, un ejemplo, dicen que el 9 representa la verdad porque suma la palabra emet, emet suma 441, que es 441, y sheker, que es mentira, que suma 600, que es 6. 600, correcto.
que el 6 entonces representa la mentira. La mentira. Pero si ¿Tampoco? alguien, pero aunque digas eso, simbólicamente en la numerología, pero decir que eso me provocó algún daño, eso me provocó no suerte, es transgredir ese precepto. Una cosa es ese simbolismo, numerología, y otra cosa es decir que eso tiene un poder y que me puede hacer daño y que tiene mala suerte. Es lo equivalente a ¿cómo definimos en los términos talmúdicos ser idólatra? Dice, Obde Kohabim Umazalot, que servían a las estrellas, a los signos, ¿sí? Porque tenían algún poder, pero igual, nos estamos olvidando de Dios, que es el que maneja todo. Entonces aquí lo mismo, puede ser que simbolice este número algo, la verdad, mentira, pero no si quiere le das decir poder que a eso, no le estás dando poder a eso, estás compartiendo con Dios, esa es la diferencia. Pero ya que haces esta pregunta, voy a agregar, en el mismo pasuk, en la misma frase de la Torah, donde está esa prohibición de no darle poder a las fechas, quisiera decir martes 13 y todo eso, dice Lote Nahashu. Okay. Dice Lote Nahashu velote onenu. Primero dice Lote Nahashu. ¿Qué es le Nahash? Bueno, hay diferentes interpretaciones. Nahash viene de serpiente. Pero sería lo equivalente, tal vez, al que se cruzó el gato negro, que es exactamente, sí. Que es otra de las que tengo aquí en la lista. Ah, ok. Bueno, el gato negro. Está en la Torah. Y era la siguiente, de hecho. Bueno, entonces está en la misma, en el mismo pasuk, que todo eso decir que se cruzó el gato negro, que como una serpiente, algo, todo eso, que eso simboliza algo negativo. ¿Por qué? Porque de por mal color augurio. negro, por de mal augurio. Hay esa idea de mal augurio. Existía mucho en la hechicería y todo eso. Y también hay muchas ideas que tienen un ejemplo. Llegué a oír que mujeres están jugando a las cartas con dinero. Ajá. Y a una se le cayó la bolsa o la apoyó. Oye, no, ahorita no juegues, no apuestes porque vas a perder. Porque se cayó la bolsa, se cae el dinero. Sí, la bolsa como cae. Va a perder, sí. Sí, bueno, como que todo ese tipo, 1000 cosas más similares, ¿no? Decir, me pasó esto, señal. ¿Entra dentro del Lote Nahashu? Entra dentro del Lote Nahashu, sí. Es decir, de la prohibición estricta de la Torah, así como dije, así como la prohibición que dice Lote Onenu claramente de no decir esta fecha que se fue mala suerte, lo mismo todo ese tipo de que se cruzó el gato negro, que pasó esto, que la bolsa... No es mala suerte, no pasa nada. La persona tiene que aprender a vivir tranquilo. A vivir tranquilo y además volver a confiar en Dios. Como dije, nosotros no existen esas fuerzas de gatos negros, ni de brujería, ni de hechicería, ni de mala suerte que me trae todo eso, que entra... Y la gente sé que le da mucha importancia a ese tipo de... Claro, y no debería, y es a lo mejor hasta, no a lo mejor seguro, como bien dice, hasta contraproducente. O también ponerse señales. Es decir, si ahorita pasa el primer coche en la esquina o eso... Eso, por ejemplo, hay mucha gente lo hace. Hasta los gentiles lo hacen, les llaman cábalas. Sí, decir por ejemplo, hay entrenadores es una señal que va a pasar esto. Exacto. Incluso... No, pero se ponen cábalas, perdón que lo interrumpa, hay entrenadores de fútbol, por ejemplo, y esto la gente lo sabe mucho, de que ganaron porque se pusieron la corbata amarilla. Sí. Y entonces... Cada vez que quiera ganar se te va a poner la corbata amarilla porque siente que la corbata amarilla le trae buena suerte. Hay uno, por ejemplo, no saluda antes del juego, porque cada vez que no saluda gana y cuando saluda pierde. Ese tipo de cosas entran como nihush, que nihush que dice aparte de nahash, de serpiente, que dice decir como hizo, bueno, aunque ahí dice, ahí hay un argumento en el Talmud de Eliezer que dijo, será la primera muchacha que va a salir de la puerta de mi... Para la esposa de Isaac. Perdón, sí, la que le voy a ofrecer... De tomar. Le voy a pedir de tomar y me va a ofrecer, va a ser. Ahí argumentan que está correcto, no está correcto, pero un ejemplo también en el Tanaj relata cuando no salió a la guerra, dijo, cuando regrese el primero que salga a la puerta de mi casa lo voy a sacrificar, y salió su hija. Bueno, que ahí estuvo mal. No importa, la cosa es que Nihush también se refiere a adivinar, como decir, si pasa esto, es señal de esto. Hay mucha gente que hace eso y es prohibido entonces. Eso está prohibido. Pensaría que no trae buena suerte, no es verdad, pero si lo quiere hacer, que lo haga. No. Eso entra en la prohibición de la Torá, de ponerse ese simbolismo, decir esto es señal de algo malo y eso. Y ahí en el Maimónides analiza eso cuando no entra y cuando sí entra, pero en general
que es literal, todo eso decir que fue mala suerte el gato negro, fue mala suerte este simbolismo, pasó una paloma X, todo eso está prohibido de la Torá. Rotundamente. Como una prohibición de la Torá de los 613 preceptos. Hay personas que tienen la actitud, y esto no estaba en la lista, pero me vino ahorita a la cabeza por lo que está mencionando, que cuando entran la primera vez a un lugar, a su casa, a su oficina, a su fábrica, negocio, etcétera, hay que pisar con el pie derecho para que traiga buena suerte. El primer paso que uno da es también una de estas cábalas, o si existe un tema del que la derecha es la misericordia, la bondad de Dios. Podría tener un sentido. Porque hay muchos que lo hacen. Sí, no, pero ahí, enfocándolo, ahí retomo lo que dije en otra ocasión, en esta misma serie, que muchas cosas es cuestión de enfoque, ¿no? Que eso hace la diferencia entre superstición o que tenemos. O realidad. En general, está escrito en el Shulchan Aruch, en la Jai y todo, que todo se hace con la mano derecha, es más respeto. Claro. La derecha, que dice, si uno da una tzedaká, si uno dice, no sé, va a tener el sefer, todo, dice, las cosas de mitzvot, eso se hace con la derecha, que representa... Se tapa uno el shema con la derecha. Todo representa la importancia que se le está dando y demás. Entonces, la derecha sí tiene un sentido de prioridad. De prioridad, sí. Y para vestirse hay indicaciones. Correcto, cómo empezar. Para bañarse. Sí, el zapato, el derecho, etcétera. Entonces, sí puede tener esos sentidos mientras... Lo enfoques bien. No se lo dé como magia porque hizo, entonces ya fue mala suerte y todo eso. No, al contrario, es un respeto y darle prioridad a la derecha. Eso sí cabe en su lugar, como dije. Ok, Jajam. El tiempo pasa como agua. Sí. Como agua. Tengo todavía unas cuantas más en la lista, así que si usted permite... nos despedimos del público y la siguiente que tengamos una quinta edición. Para que alcanzamos opción ir en la quinta. Alguna más todavía tenemos un poquito de tiempo, sí. Una más. Porque o si no, no vamos a acabar. Ok. Podemos hablar entonces rápidamente de dos que creo que van de la mano. A ver. Anillo cuadrado para la boda y la ketubá, que si no está escrita bien, que a lo mejor mala suerte, o que no se puede abrir antes. ¿Cree que nos dé tiempo en estos últimos minutos? Vamos de a una, porque sí, esos que tiene. Ok, el tema del anillo cuadrado que hoy en día se puso de moda. ¿No lo hablamos antes? No. Ya es una moda que ya últimamente se difundió, que el anillo cuadrado. Que es muy barato, de hecho. Sí. Bueno, para decir las cosas... Tal y como son. Tal y como son, con su fundamento. El origen de eso sí tiene un concepto en el Zohar, en la Kabbalah. No voy a entrar en la explicación profunda. Como dije, estamos aquí nada más respondiendo a esas preguntas y sin el análisis, porque hay que entender otras cosas. Pero ahí habla de que de una insinuación de la Mem Sofit y el dedo de la novia, vamos a ponerle como la Vav, como la letra Vav, porque así es derecho, y el anillo cuadrado de la Mem Sofit, y hace una relación de Yud, Mem, Vav, todo un detalle. Y de ahí viene la primera fuente. Después un rabino, el Rebbe de Comarna, de un hasídico, él fue el que hace ese comentario, no, porque dicen que es para la fertilidad. Sí, todo el mundo dice. Ok. La fuente, tiene un mejor. Sí, la fuente es de él, de ese Rebbe de Comarna, que él dice que en particular de que es para fertilidad, que la mujer sí va a ser fértil. Pero también aquí dos cosas que quiero aclarar muy importantes. La mayoría de los rabinos importantes, y así lo mencionan las fuentes, dicen que todos los grandes tzadikim, jamim y rebes, la historia siempre usaron anillo redondo, a pesar de eso, porque hay otras fuentes. De hecho, los grandes cabalistas sefaradim, principalmente, también los ashkenazim aquí, que usa Rebbe de Sadmer, también dice que tiene que ser redondo y grandes... pero ¿por también, alguna situación en específico que sea redondo? También los sefaradim cabalistas, como de Rav Sharabi, de las escuelas de los que lo dicen, de los mekubalim importantes, lo dicen en particular, y en nombre del Ari, que sea redondo, que ahí hay una insinuación también, como las vueltas que nos ponemos... con la cinta del tefilim, que también representa verastij, como la boda, el matrimonio de Dios con el pueblo de Israel, y que el anillo redondo también que lo simboliza. Y digo, hay explicaciones, se entra. O sea, las dos tienen fuentes, el redondo y el cuadrado. Pero en conclusión,
tiene mucho más fuente y más recomendable según la mayoría de los jamim, que la costumbre es redondo, bien fundamentado, y según la Kabbalah para los Sefaradim en particular, y aunque eso tiene alguna fuente, pero la conclusión y la ¿Usted opinión, preferiría redondo? Redondo, sí. Si llega una novia con los dos, o un novio más bien dicho, que es el que trae los anillos, y en la hora de la ketubá le dicen, jajam, ¿con cuál? ¿Usted qué les dice? Yo le sugeriría redondo, pero porque pasa muchas veces. Si quiere cuadrado, lo respeto, obviamente. Lo que quieras, tiene un al fundamento. final por el acto de los kiddushim, por el acto de matrimonial da lo mismo. Sí. En sí está casada es un igual valor, con uno que con otro. Exactamente, pero como recomendación se recomienda redondo porque así está escrito y así es la mayoría en la historia de los grandes jamim y la mayoría de los libros recomiendan eso y así se hicieron y también, pero lo que no se vale, eso sí, cuando se habla de una segulá, y eso lo aclaré en otra ocasión, cuando se habla segulá que hicieron ese de Comarna que dice para fertilidad, el enfocarlo como algo mágico también o sugestionarse, con eso es una fórmula mágica. De que vamos a ser fértiles. Entonces ya no tendrían trabajo los ginecólogos, los que trabajan los tratamientos. Y dicen, no es magia, ese es el detalle. Simbólicamente tiene de vuelta, y es metafóricamente. Que después, si se complican las cosas, entonces después quitan la fe porque fue redondo, no sirve el cuadrado. Eso ya está, eso es incorrecto. Eso es lo que hay que quitar. De hecho, no tiene relevancia que sea redondo cuadrado, es válido, pero no tiene que ser como ahorita se puso de moda, que a fuerzas tienen que conseguir, muchos tienen no dos, uno para casarse y otro para tenerla, tiene que ser todo eso para nada, porque al revés, las fuentes, si puedo citar, ahorita no es aquí un lugar de estudio de Talmud, pero de fuentes. Sí, la mayoría dice así lo hicieron grandes jamim y todo en las épocas. ¿Y por qué se puso de moda? Porque así alguien leyó esa fuente y empezó a recomendar y se hizo. Y la sugestión, justo para cerrar con el tema de supersticiones. Sí, eso significa que fertilidad, entonces todos tenemos que, ya sabes que a la gente le gusta lo mágico, claro. Eso me indica. Y no, eso no debe ser porque ahí se pierde la fe. Ahí es desgradar. Yo creo que la dejo votando la de la que tú vas para la siguiente edición porque te dije una más. Fue mi culpa, que eso es otro tema que también hay que esclarecerlo. Pero quiero preguntar nada más. Sí vamos a tener que hacer una más. No va a quedar otra. Le quiero preguntar una más, a pesar de que no sea superstición ni mitos, pero ya que hablamos del anillo redondo. Hay mucha gente que pregunta y es un tema lógico. Hay mucha gente que pregunta si puede tener piedra, el anillo, una piedrita, un grabado por adentro, por afuera, que sea algo que sobresale o no. Digo, ya que hablamos del tema, para aclarar. Al margen, sí. La piedra sí es un detalle alágico que no debe tener un diamante, una piedra, y eso rápido lo digo por dos razones. Una, para que no se llegue ni remotamente a que haya un engaño, porque ella se puede creer que vale $10,000 porque parece y en verdad valía mucho menos. Ya sabes que hay la pureza, los carat, el corte, el brillo, etcétera, lo amarillo. Entonces hay muchos factores, entonces se puede prestar un engaño. Y una boda que se hizo con un engaño no es válida. Y otra, para que no haya en eso competencia social. Imagínate, un millonario se casó, con temas de exactamente, y el diamante era de todo el mundo hablando. Después de las siguientes semanas, si alguien no tiene esos recursos, va a pasar vergüenza. Para obligarlos que todos, eso está increíble. Sí, que todos tengan igual. Entonces se estableció. Pero sin embargo, grabado, aunque algunos creen que no, sí se puede grabar el nombre, ¿por adentro o por afuera? Por adentro, por afuera, cualquier grabado, eso no tiene nada más que no tenga piedras, es el ajá. Lo demás no tiene un fundamento realmente basado. Pues muchas gracias por aclarar esto. Último, gracias, Jajam. Y bueno, nos vemos pronto. Vamos a tener que hacer. Gracias a Dios, la verdad, yo por mí feliz. Muchas gracias. Bueno. Yo me despido de ustedes, querido auditorio, recordándoles que tal y como lo ven y lo presencian, en esta mesa solamente se habla sin pelos en la lengua. Muchas gracias.